Radio Nacional de España, La Rioja. Hoy hablamos del cultivo del champiñón y de la seta porque en Pradejón, el núcleo de producción más importante en nuestro país, se han propuesto explotar turísticamente este recurso. Y para hablar de ello ya está en nuestros estudios Javier Honorato, uno de los fundadores de Fungiturismo. Javier, muchísimas gracias por venir a los estudios de Radio Nacional y bienvenido. Hola, buenos días. Cuéntanos, ¿de dónde sale esta idea de relacionar una actividad agrícola con el turismo? Bueno, la idea siempre ha existido, siempre ha estado ahí en el aire, porque al final la situación peculiar de Pradejón hace que desde que yo recuerdo sea habitual la llegada a Pradejón de forasteros que buscan conocer los cultivos. Esta gente suele ser pues siempre o familiares o amigos o conocidos de los cultivadores, y de manera más o menos improvisada pues el cultivador les enseña los cultivos. Claro, al final mi socio y yo, Javier Asunción y yo, pensamos que por qué no profesionalizar esta demanda y cubrir esta necesidad. Y al pensar esto, ¿habéis tenido de referente, por ejemplo, todo el mundo del vino? También una actividad agrícola que vendimiaban, se dedican a producir vino, pero dijeron un día, ¿por qué no le enseñamos esto a todos los visitantes? Sí, siempre se dice que cuando se comenzó con el tema del enoturismo, al principio los bodegueros o algunos bodegueros eran algo reacios. Por un lado, porque al final pues era una molestia el entrar en las bodegas, y por otro lado porque creían que aquello no podía ser interesante. En este caso, nos encontramos un poco en la misma historia. Tienes vecinos que dicen, pero ¿a quién le va a interesar esto que hago? Sin embargo, todo el mundo que viene al pueblo y conoce los cultivos se va encantado. Entonces, sí que se busca de algún modo que Fungiturismo, que por eso el nombre no es baladí, sea un complemento del enoturismo, donde al final el enoturismo ahora mismo está muy saturado, al final está muy bien y todo el que viene a La Rioja visita una bodega de vino, pero también se busca pues esa alternativa, esa frescura que sea un complemento al mundo del vino. Bueno, hemos hablado de Fungiturismo, pero no hemos dicho quién está detrás de Fungiturismo y cuándo va a empezar a funcionar el programa. Bueno, Fungiturismo nace de la idea de dos emprendedores, como te comentaba, pues dos Javieres, curiosamente, ¿no? Mi socio Javier Asunción y yo, Javier Honorato. Y la idea nace en torno a noviembre del año pasado. Bueno, lo hablamos entre los dos, decidimos comentárselo a Óscar León, al alcalde de la localidad, del pueblo, y él nos pone en contacto con Julio Fernández, que es algo así como el representante del sector. Y actualmente es el administrador de Fungiturismo. Entonces, entre los cuatro planteamos la idea al sector. A los presidentes de las plantas de compostaje les parece buena idea y decidimos organizar la empresa. Pues llevamos ya un bagaje de preparar, trabajar y muchas reuniones y muchas horas invertidas. Y ahora mismo pues podemos decir que hacia el 13 de enero comenzaremos ya a hacer las visitas a cultivos. Bien, o sea, os planteáis hacer visitas a cultivos, ¿van a ser en fin de semana? ¿Cómo lo tiene que hacer la gente para apuntarse? ¿Cómo os vais a promocionar? Sí, las visitas realmente van a ser de lunes a domingo, o sea, esto no cierra. Si no, en principio me tocará a mí hacer la mayoría, pero el día que yo no esté las hará Javier, que también las hace estupendamente. Y vamos a buscar sobre todo que haya la máxima oferta. Lo que sí hay que hacer es hacerlas bajo reserva. O sea, todos los que deseen hacer estas visitas tienen que o llamar al 941 14 14 34 o hacer su reserva por email enviando un correo a reservas@fungiturismo.com. De cualquier modo, toda la información la tienen en nuestra página web www.fungiturismo.com. Ahí tienen toda la información para reservar o para enterarse de los beneficios o los tipos de setas y champiñones que hay en La Rioja, que se cultivan en La Rioja. ¿Y cómo es una visita? Me dices que vais a empezar ya dentro de nada. ¿A qué hora vais a quedar y dónde los vas a llevar a los visitantes? Las visitas se plantean, o la idea se plantea, en el caso de que durante toda la semana se copase aquello de reservas, que ojalá sea así. Se plantea para que sea una visita de mañana y una visita de tarde. La visita se estima, yo siempre digo, en torno a 2 horas, aunque es cierto que, por ser prudentes, podemos decir 2-3 horas. Y la visita se divide en dos grandes partes o dos grandes fases. En primer lugar, comenzamos la ruta en el Centro de Interpretación del Fungiturismo. Esto es un local que estamos habilitando ahora mismo. Estará en torno a principios de marzo.
Y en este local lo que se busca es que el turista interactúe con la materia prima, interactúe con el sustrato. Porque lo que destaca de este tipo de visitas es que no va a ser una visita al uso en la que el guía habla y el turista escucha, que también. Lo que se busca sobre todo es que sea una experiencia para el turista, que interactúe con el producto. Entonces aquí, por ejemplo, les enseñaremos a elaborar el compost, les enseñaremos a seleccionar el micelio con el que luego se injerta o se invade la semilla del cultivo, y aprenderán o conocerán los diferentes tipos de setas exóticas que o se empiezan a cultivar ahora mismo o se pretende que se cultiven en un futuro. Una vez visto el centro, o sea, una vez visto o aprendido cómo se cultiva, pues pasaremos a cultivar. O sea, los llevaremos a cultivos tradicionales y pioneros dentro de nuestra localidad. De nuevo, el turista se convertirá en este caso en un champiñonero o en un setero. Les enseñaremos cómo se cultivan estos productos y cómo se seleccionan y cómo se recogen. Por tanto, por un lado, aprenderán los cultivos tradicionales y, por otro lado, conocerán los cultivos más pioneros, que en este caso, en el caso del champiñón, estamos hablando de unos cultivos de tipo holandés, y en el caso de los hongos estamos hablando de unos cultivos de hongos exóticos de tipo coreano. Vamos, que en Pradejón tenemos, por un lado, todo el proceso de cultivo completo y, por otro lado, desde lo más antiguo hasta lo más moderno. ¿Desde cuándo se cultivan champiñones y setas en Pradejón? En Pradejón se comenzó a cultivar, de hecho tenemos el año, en 1954. La familia que comienza a cultivarlo son la familia Gilmerino, llamados en Pradejón los conos, y sí es cierto que el caso de Pradejón es algo especial dentro de la historia del cultivo riojano, porque, hace no mucho se publicó un libro sobre la historia del champiñón donde se explicaba que los orígenes del cultivo de champiñón comienzan en torno a los años 30 en Logroño, de la mano de la familia Rioja, curiosamente una familia que lleva el nombre de la comunidad. Y, poco a poco, desde esa familia, otras familias logroñesas continúan con este cultivo. Y finalmente, estas familias, en busca de espacios donde seguir cultivando, acaban llegando a localidades de la Rioja Baja, pues como son Autol o como es Ausejo. En el caso de Pradejón no. Pradejón es un foco independiente y, de hecho, podríamos decir que es posiblemente la primera localidad de la Rioja Baja que comienza a cultivarlo. Porque, esta familia comienza a cultivar el champiñón por casualidad. Uno de los hermanos encuentra un folleto tirado en la calle, una propaganda, donde, pone: cultive champiñón y hágase millonario. Y aparece una dirección, la dirección Calle Enamorados de Barcelona. Claro, esto era la dirección de la Casa Roca, que en aquel entonces hacía o comenzaba a hacer semillas de este tipo, y este hombre le dio a su hermano el folleto. Claro, su hermano estaba malo en cama. Como no tenía otro pito que tocar, llamó por teléfono y encargó la botella. Y así comenzó el cultivo de champiñón en Pradejón. O sea, realmente es algo muy extraño y muy curioso, ¿no? Sí, una casualidad y en lo que se ha convertido, porque ¿qué importancia tiene Pradejón en el mundo, en el sector del champiñón? Bueno, Pradejón podríamos decir que a nivel localidad es la localidad que más champiñón produce de España ahora mismo. Pero en general hay que decir que La Rioja es verdaderamente la zona, sobre todo las tres localidades, son líderes en producción de champiñón a nivel nacional. Estamos hablando de que el 60% de la producción nacional es riojana. Estamos hablando en este caso de champiñón. Esto supone unas 61.000 toneladas de champiñón. Y no hay que olvidar que ya no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo, la producción de La Rioja copa el 8%. Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero cuéntanos cómo funciona una planta que se dedica a producir champiñón. Bueno, en el caso del cultivo de champiñón no tiene nada que ver, por ejemplo, con el cultivo agrícola tradicional, ¿no? O sea, el cultivador en el cultivo agrícola va al campo y punto. O sea, y ahí hace todas las labores. En este caso, en el proceso intervienen numerosos factores. En primer lugar, tenemos que disponer de una planta de compostaje que haga los sacos donde se germina el sustrato, ¿no? donde se inserta el sustrato. Este sustrato no es el mismo el que se utiliza para el champiñón que el que se utiliza para las setas. En segundo lugar, tiene que haber
algo así como un semillero donde el micelio se cultiva y se invade dentro de semillas que luego se introducen en el saco dentro de la planta de compostaje. O sea, digamos que solamente para obtener el saco del que luego saldrá el champiñón o las setas de La Rioja, el proceso se necesita numerosas manos y bueno, numerosos procesos. ¿Y esos sacos, lo que serán los futuros champiñones, por ejemplo, dónde se colocan? Me imagino que en unos sitios especiales, con unas condiciones de temperatura, humedad. Exacto. Aquí ya entra el protagonismo del cultivador, o del champiñonero, o del setero. Cuando el saco está ya preparado o elaborado, el cultivador lo adquiere y lo introduce en las bodegas. En Pradejón, en Pradejón no, en general en La Rioja se llaman bodegas de champiñones de setas porque, curiosamente, pues el origen de este tipo de cultivo se comenzó en antiguas bodegas de vino abandonadas. Entonces se ha quedado el nombre. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, que es el segundo foco productor de España, se llaman sótanos en vez de bodegas. Pero bueno, estos son simplemente nombres culturales. Y ya una vez introducido dentro de estas bodegas, pues atendiendo a parámetros de temperatura y otra serie de medidas, pues el cultivador al final es un artesano, o sea, porque tiene que estar controlando continuamente y midiendo numerosos tipos de parámetros hasta que el champiñón o las setas germinan. Bueno. Pues hemos acabado ya. Javier, para la gente que esté interesada en conocer más acerca del champiñón, ya saben, ha comenzado esta iniciativa, se llama Fungiturismo, pueden consultar más información porque disponen de página web. Javier, muchas gracias por haber venido aquí. Muchas gracias a vosotros.